Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Esto es lafonte.com. Esto es álgebra, ingreso politécnico. Hoy vamos a ver el tema de ecuaciones cuadráticas y discriminante. Bueno, una ecuación cuadrática es una ecuación donde su exponente mayor sea el número 2. Cuando su exponente mayor es 2, o el exponente de la literal de mayor número o de mayor grado es el 2, la ecuación tendrá dos únicas soluciones, que nosotros lo vamos a llamar como x1 y x2. Y bueno, nosotros en esta ecuación nos podemos dar cuenta que la variable es la letra x o la literal x, y su exponente de mayor grado nos vamos a dar cuenta que es el 2, porque aquí tenemos x a la 1 y aquí tendríamos pues x a la 0. El exponente de mayor grado sería el número 2. Por lo tanto, estamos hablando de una ecuación cuadrática, y cuando tenemos una ecuación con máximo exponente 2, tendremos dos posibles soluciones o dos posibles valores de x que satisfagan la ecuación. Y bueno, nada más como recordatorio, en videos pasados habíamos visto la resolución de este tipo de ecuaciones cuyo exponente mayor será el 1. A este tipo de ecuaciones se les llama ecuaciones lineales, y nosotros sabemos que tienen un solo posible valor para x, porque su máximo exponente es un 1. Entonces, como su máximo exponente va a ser ahora un 2, vamos a tener dos posibles valores de x. Y bueno, como esta es una ecuación cuadrática, vamos a tener dos posibles valores que satisfagan la ecuación. El primero va a ser el x1 igual a menos 2, y el x2 va a ser igual a menos 5 medios. Entonces, cualquiera de estos dos valores, si los metemos en la ecuación, nos va a tener que dar 0. Por ejemplo, si utilizamos este primer valor, x1 igual a menos 2, lo metemos a esta ecuación, vamos a tener que el 2 por x cuadrada más 9x más 10, vamos a ver que el x1 va a ser menos 2, ¿no? Entonces metemos menos 2, esto va a ser igual a 2 por menos 2 al cuadrado, va a ser igual a menos 2 por menos 2, que esto va a ser igual a 4. Y ahora más por menos va a dar menos, 9 por 2 va a dar 18, y más 10, 2 por 4 da 8. Entonces tendríamos 8 menos 18 más 10. 8 más 10 daría 18, menos 18 efectivamente da 0. Entonces, como si da 0, si cumple con la ecuación, entonces el valor de x1 sí satisface a la ecuación. Y bueno, ahora vamos a ver si este valor de x2 va a satisfacer la ecuación cuadrática. Vemos que tenemos 2 que multiplica a x cuadrada más 9x más 10, esto nos tiene que dar igual a 0. Vamos a meter nuestro segundo valor, que es x2 igual a menos 5 medios, y bueno, vamos a comprobar si cumple. Va a ser 2 que multiplica a menos 5 medios al cuadrado, menos 5 medios al cuadrado va a ser igual a menos 5 medios, que se multiplica a sí mismo dos veces. Menos por menos va a dar más, 5 por 5 da 25, y 2 por 2 da 4. Entonces, menos 5 medios al cuadrado va a ser más 25 cuartos, y luego más por menos da menos, 9 por 5 va a dar 45 medios, y bueno, esto va a ser más 10, nos tiene que dar igual a 0. Y bueno, 2 por 25 nos va a dar igual a 50 cuartos, menos 45 medios, más 10 nos tiene que dar igual a 0. Entonces 50 sobre 4, nos vamos a dar cuenta que 50 sobre 4 es lo mismo que 25 por 2 sobre 2 por 2. Eliminamos el 2 y nos quedaría simple y sencillamente 25 medios. Entonces 50 cuartos es lo mismo que 25 medios. Entonces ponemos que 25 medios menos 45 medios más 10 nos tiene que dar igual a 0. 25 medios menos 45 medios, esto nos va a dar igual a 2, y arriba 25 menos 45, ¿no? Más 10 es igual a 0. 25 menos 45 nos va a dar igual a menos 20 sobre 2 más 10, esto va a dar igual a 0. Menos 20 sobre 2 efectivamente es menos 10, ¿no? Menos 10 más 10 nos va a dar igual a 0. Entonces sí se cumpliría la ecuación con este otro valor, con x2 es igual a menos 5 medios. Y bueno, efectivamente estos dos valores satisfacen la ecuación, pero ¿cómo lo hacemos nosotros para encontrarlos? ¿Cuál sería el procedimiento? Imaginemos que tenemos esta ecuación cuadrática. Sabemos que es una ecuación cuadrática porque
el exponente mayor de su literal va a ser el 2. Vemos que aquí tenemos el 2 que va a ser su exponente de mayor grado de la ecuación. Entonces el primer paso para resolver una ecuación cuadrática es igualarla todo a 0. Vemos que de este lado de la ecuación tenemos un número, ¿no? Y de este otro lado tenemos un conjunto algebraico. El primer paso que vamos a hacer va a ser igualar la ecuación a 0. Y bueno, sencillamente el menos 10 lo vamos a pasar de este lado para que todo quede igualado a 0. Y bueno, para eliminar este menos 10, simple y sencillamente sumamos un más 10 del lado derecho y también del lado izquierdo, ¿no? Entonces aquí nos quedaría como 2x cuadrada más 9x más 10, y de este menos 10 más 10 se elimina y simple y sencillamente quedaría el 0. Y bueno, nada más, el primer paso es igualar la ecuación cuadrática a 0. Es exactamente esto, ¿no? Que todo el conjunto algebraico que representa la ecuación esté igualado al 0. Y bueno, si no lo igualamos a 0, simple y sencillamente no podremos resolver la ecuación con el método que vamos a ver. Y bueno, el paso número 2 simple y sencillamente sería utilizar esta fórmula que nosotros la vamos a llamar como la fórmula general para resolver ecuaciones. Esta es la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas. Y bueno, ¿cómo se usa esta fórmula general? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que debemos de identificar los coeficientes de la ecuación, o sea, los términos que vienen acá, que es a, el b y el c. Por ejemplo, el término a va a ser el coeficiente del término que esté elevado al cuadrado. Vemos que el coeficiente que acompaña al término elevado al cuadrado va a ser el 2, entonces este va a ser nuestra a. Ahora la b va a ser el coeficiente que acompaña a la literal elevado a la 1, o sea, en este caso la b va a ser el 9, y bueno, el último término que es la c va a ser el número constante, el que no va a tener acompañado ninguna literal. Entonces a va a ser igual a 2, b en este caso 9 y la c va a ser el 10. Y bueno, ahora nada más para hallar los posibles valores de x, simple y sencillamente vamos a seguir con la fórmula. Entonces x1,2 va a ser igual a menos b, y bueno, b vale 9, ¿no? Entonces ponemos el 9 menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. El término b va a ser 9, y luego dice menos 4ac, menos 4 que multiplica a que multiplica a c. Entonces la a es el 2 y la c es el 10. Y todo esto va a estar dividido sobre 2 por a. Y la a nosotros ya calculamos que vale 2. Y bueno, ahora simple y sencillamente seguimos con la fórmula y va a ser esto igual a menos 9. Menos por más da menos. Y luego más menos raíz cuadrada de 9 al cuadrado. 9 al cuadrado es 81. Y ahora vamos a multiplicar estos tres términos. Menos 4 por más 2 nos va a dar igual a menos 8. Y esto multiplicará al 10. Y todo esto va a dividir sobre 2 por 2, 4. Entonces x1,2 va a ser igual a menos 9 más menos la raíz cuadrada de 81. Y luego menos por más da menos. 8 por 10 da 80. Y todo esto va a estar dividiendo sobre el 4. Entonces esto va a ser igual a menos 9 más menos la raíz cuadrada de 81 menos 90 nos va a dar 1 positivo sobre 4. Y bueno, esto sería igual a menos 9 más menos la raíz cuadrada de 1 es 1 sobre 4. Y bueno, ahora que ya quitamos la raíz cuadrada, nos podemos dar cuenta que tenemos aquí un signo más menos. Y bueno, ¿para qué sirve este signo de más menos? Nos va a servir para encontrar los dos posibles valores de la variable x. Entonces pon atención, vamos a ver, x1 va a ser igual a menos 9, y aquí como tenemos más menos vamos a agarrar un solo signo. Aquí vamos a agarrar el signo de más, ¿no? Bueno, entonces quedaría más 1 sobre el 4. Y ahora para encontrar al x2 vamos a hacer exactamente lo mismo. Esto va a ser igual a menos 9, y ahora vamos a agarrar el otro signo. Ya ves que aquí teníamos más menos, aquí agarramos el más. Ahora para encontrar
entrar al x2 vamos a poner el menos. Y bueno, aquí dice 1, entonces ponemos 1. Y aquí dice 4, entonces ponemos 4. Y ahora con el signo más vamos a encontrar a x1 y con el signo menos vamos a encontrar a x2. Por eso, y de eso sirve, o para eso sirve, el más menos de la fórmula. Entonces x1 va a ser igual a menos 9 más 1, que es menos 8 sobre 4. Menos 8 sobre 4 va a dar menos 2. Entonces x1 va a ser igual a menos 2. Y ahora, para x2, menos 9 menos 1 va a dar menos 10 sobre 4. Bueno, menos 10 va a ser igual a menos 5 por 2. Y 4 es 2 por 2. Podemos eliminar el 2. Y esto nos va a dar a menos 5 medios. Entonces, la x2 va a ser igual a menos 5 medios. Y entonces es así como nosotros resolvemos una ecuación cuadrática. Y bueno, nada más para aplicar la fórmula, acuérdate que el término a, o sea este, va a ser el coeficiente de la x al cuadrada. El término b, que es este, va a ser el coeficiente de la literal x. Y el término c va a ser el término sin variable, o también llamado término independiente. Y bueno, así es como nosotros, o cómo se resuelve una ecuación cuadrática en general. Se va a utilizar una fórmula que se llama fórmula general, y como ya viste, nada más es cuestión de sustituir los coeficientes en la fórmula. Así de fácil se resuelven las ecuaciones de segundo grado, ¿sí? Acuérdate que cuando sea de segundo grado es porque va a tener dos valores de incógnita, ¿sí? Si es una ecuación de primer grado, solamente va a tener una sola respuesta, ¿sí? Continuando con este curso, te voy a contar un poquito más sobre mi historia, mi proceso para pasar al Politécnico, ¿sí? Ya te había contado que me tenía que preparar, cómo fue un día antes de mi examen de admisión, ya te comenté cómo fue mi examen de admisión, ¿sí? En qué escuela lo presenté, todo eso. Y ahora nos quedamos en la parte de los resultados. Hoy te voy a comentar un poco cómo fue la historia del día de los resultados de mi examen de admisión. Sí, bueno, entonces ya te había comentado que yo ya había pasado mi examen de admisión en otras universidades. Había quedado en la universidad local de mi ciudad, la tecnológico de mi estado. Había pasado en varias universidades, de hecho, pero la última universidad que me faltaba de mis resultados era nada más el Politécnico, ¿sí? Entonces yo estaba guardando este resultado, pero yo sabía en el fondo que sí había quedado. No sabía si en mi primera opción, pero a lo mejor en mi segunda opción o en mi tercera opción. Si quieres saber, por ejemplo, cuáles fueron mi segunda y mi tercera opción, pues eso te lo voy a decir en el paquete de matemáticas ingreso completo Politécnico, ¿sí? Ahí te voy a revelar eso. Pero para no quedarte con la duda, ¿sí? Bueno, salieron hasta julio, hasta agosto, a principios de agosto, el resultado del Politécnico. Y bueno, yo estaba muy nervioso, ¿no? No sabía si iba a pasar en mi primera opción, que era mecatrónica. Y bueno, entonces llegó ese día. Me acuerdo que fue, creo que el 7 de agosto. Y ya ven que los resultados salen a las 12 de la noche. Entonces yo a esa hora vi la página web, le di enter, le di refrescar y no aparecían los resultados porque obviamente, y esto es algo que a ti también te va a pasar, cuando salgan los resultados del Politécnico, lo más probable es que se trabe o se agote o se sature el servidor. ¿Qué significa esto? Que no vas a ver tus resultados a las 12 de la noche. Toda la gente, todos los aspirantes van a querer ver los resultados al mismo tiempo que tú, entonces la página web se va a saturar, ¿sí? Lo más probable es que no los veas tus resultados, entonces vas a estar ahí horas y horas refrescando la página web para ver si ahora sí pasas o no pasas, o para ver tus resultados. Entonces no te preocupes si no te aparecen, tarda, el proceso es tardado. Entonces yo estuve ahí refrescando la página una y otra, ¿ves? Y me acuerdo que como por eso de las 3 y media de la mañana ya salieron los resultados. Por fin le di refrescar la página y ya salió mi resultado final, ¿no? Todos esos meses de estudio, de preparación, ya había salido mi hoja. Sí, porque te va a salir una hoja en la página web de los resultados del Politécnico. Te va a aparecer una hoja de resultados. Va a aparecer tu nombre, va a aparecer la carrera en la que sí fuiste asignado, si es que quedaste. Si no, pues te va a aparecer que no quedaste.
toda esa información te va a salir en tu hoja de resultado, ¿sí? Entonces, en ese momento, pues yo le di Enter a la página web y salieron todos mis resultados, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué sucedió? Pues que sí había quedado en mi carrera que yo quise, ¿sí? Ahí te aparecía aspirante seleccionado en ingeniería mecatrónica, ¿no? Entonces yo en ese momento pues me puse muy feliz, ¿sí? En la hoja de resultado te aparece en qué carrera quedaste y tu puntaje, el que tú obtuviste, y aparte al lado el puntaje mínimo para esa carrera, ¿no? Entonces yo en ese momento me puse muy feliz, empecé a gritar y festejar. Por eso yo te había dicho que pensaras qué es lo primero que vas a hacer tú cuando veas tu hoja de aspirante seleccionado, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque si estás estudiando aquí en La Fonte, ya descargaste el paquete de matemáticas ingreso completo politécnico y te has puesto a estudiar aquí todos los temas que te estoy poniendo aquí, te has puesto a estudiar todos los cursos y realmente te pones a trabajar, sí vas a quedar en tu examen de admisión. Entonces, sí, piensa lo que vas a hacer, ¿sí? La primera cosa que vas a hacer cuando veas tu resultado, de que sí quedaste. Yo, por ejemplo, cuando vi ya en mi laptop que se había quedado, lo primero que hice fue gritar, ¿sí? Fue festejar, todo eso. Y aparte, pues lo publiqué en mi Facebook. Entonces lo publiqué en Facebook, empecé a gritar, ¿no? A festejar y así. Desperté a todos, a mis papás los desperté, eran las 3 de la mañana y yo estaba gritando, ¿sí? Entonces estaba muy emocionado porque sí había quedado, ¿sí? Todos esos meses de estudio, todas esas horas de preparación valieron la pena, ¿sí? Y eso es algo que también te va a pasar a ti. Lo único que tienes que hacer es estudiar y prepararte con nosotros, prepararte con lo mejor que hay y ya, es todo lo que tienes que hacer, prepararte y estudiar bastante, porque ese día, créeme, que si haces lo que te digo, las recomendaciones, estudia los cursos, descargas tu paquete de matemáticas ingreso completo politécnico y estudias los temas que vemos ahí, créeme que sí vas a pasar tu examen de admisión. Más pronto que tarde vas a estar preparado, preparada para ser un verdadero asignado, ¿sí? Yo sé perfectamente a quién estoy hablando. Si tú estás aquí y has llegado a este momento, hasta estos últimos videos, yo sé perfectamente a quién le estoy hablando, porque yo sé que tú eres como yo, ¿sí? Eres una persona que cree en el valor del estudio, ya sabes que estudiando una semana antes de tu examen de admisión, obviamente no vas a quedar, ¿sí? Tú ya sabes que tienes que hacer un estudio constante, ¿sí? Y de todos los temas, ¿sí? Tú eres disciplinado, tú eres lo suficientemente inteligente como para estar aquí y no estar tomando un curso patito. Yo sé perfectamente a quién le estoy hablando, ¿sí? Y si has llegado aquí y has tomado todo este curso de álgebra desde el video 1 hasta acá, créeme que tienes todo para pasar tu examen de admisión, ¿sí? Porque si te das cuenta, esto es como un filtro. Los huevones, los rechazados, los que están tomando con los cursos patito, después del segundo o tercer video se aburrieron, ¿sí? Porque son huevones, no quieren estudiar lo suficiente. Entonces, tú que me estás viendo, ¿sí? Sí vas a pasar tu examen de admisión, de una vez te lo estoy diciendo. Bueno, es un proceso largo, tienes que estudiar bastante, no nada más la materia de álgebra, ya lo sabes. Yo sé que ya tienes descargado el paquete de matemáticas ingreso completo politécnico. Yo sé que tú eres como yo, ¿sí? Y por eso también vas a pasar tu examen de admisión al Politécnico. Yo sé perfectamente a quién le estoy hablando. Sí, aquí no hay medias tintas. O eres un verdadero asignado o eres un rechazado, ¿sí? O estás tomando y preparándote en lafonte.com o estás preparándote con un curso patito, ¿sí? Aquí no hay medias tintas. O vas a pasar tu examen de admisión o no. No hay de otra. Así de fácil. Tú decides si vas a ser un politécnico o no. Si vas a ser alguien que sí pase su examen de admisión y se prepare realmente o esté perdiendo su tiempo con los cursos patitos, ¿sí? No te lo digo por mala onda, te lo digo porque así es. Entonces, por si todavía no lo has descargado este paquete hasta estas instancias, pues yo te recomiendo que descargues el paquete de matemáticas ingreso completo politécnico. Es un curso totalmente en línea de matemáticas para preparar tu examen de admisión al IPN, ¿sí? Un politécnico, ¿sí? Alguien que ya pasó por donde tú estás, alguien que ya pasó su examen de admisión, creó y diseñó un curso totalmente en línea de matemáticas para preparar tu examen de admisión al Politécnico, ¿sí? Todas esas materias que te pudieran preguntar en tu examen de admisión, álgebra, que es este curso que estás viendo,
cálculo diferencial, cálculo integral, todo eso está ya en el paquete de matemáticas ingreso completo politécnico, ¿sí? Ese es el paquete. Si aún quieres avanzar y profundizar en tu preparación, lo mejor que puedes hacer es contratar el paquete premium que se llama tutorados selectos, que es exactamente lo mismo. Te vamos a desbloquear todas las matemáticas de preparación para tu examen de admisión al Politécnico, pero aparte tendrás esto que jamás te lo van a dar, jamás, esta oferta jamás te la van a dar en los cursos Patito, ¿sí? Lo mejor que ellos pueden ofrecerte es una estúpida aplicación donde realmente no vas a aprender nada. Eso importa un carajo. Realmente lo que sí va a hacer que quedes en tu examen de admisión son los conocimientos sin tema de relleno. Solamente eso, ¿sí? Saber lo que te van a preguntar. Aparte de los conocimientos, ¿sí? Aparte de los cursos totalmente en línea, con el paquete Premium tendrás acceso a mi asesoría personalizada, ¿sí? Un Politécnico que sacó más de 100 aciertos va a estar a tu disposición. Vas a tener acceso a mi WhatsApp personal. Podrás hacerme cualquier pregunta que tú quieras y tengas relacionada con matemáticas, física, álgebra, cálculo diferencial, probabilidad, cualquier cosa. Acuérdate que yo estoy estudiando en mi último año de ingeniería mecatrónica en el Politécnico, ¿sí? No hay nada mejor. Yo personalmente te voy a explicar los temas de tu mayor interés. Cualquier duda que tú tengas, cualquier recomendación, cualquier truco, cualquier estrategia, cualquier hack, cualquier cosa, puedes preguntarme en cuáles escuelas del Politécnico hay más lugares, en cuáles hay menos lugares, en cuáles es más difícil quedar, cuál más fácil quedar. Vamos a calendarizar tu estudio, desde cuándo empezar a estudiar, todo eso que alguien que ya pasó por donde tú estás y lo sabe, te lo va a explicar, ¿sí? Este es el paquete Premium para gente Premium, ¿sí? Pregúntame en mis redes sociales si todavía tenemos cupo para ti, porque llegando a un punto específico, a un número de personas que tomen ese paquete, se cierra, ¿sí? Y no hay más lugares hasta el próximo año. Así que de una vez te recomiendo que descargues tu paquete de tutorados selectos, porque cada día que pasa es más probable que se acaben los lugares. Así que de una vez te voy a dejar aquí abajo el link para que accedas a tus paquetes, ¿sí? Ya sabes que esta es una comunidad de verdaderos asignados, ¿sí? Los rechazados, los que no van a pasar su examen de admisión, están con los cursos Patitos, ¿sí? Entonces, esto es hackeando tu ingreso al Politécnico. Y ahora sí, vamos a continuar con la clase de hoy. Y bueno, ¿qué pasaría que si tuviéramos este caso que, por ejemplo, tenemos varios coeficientes que acompañan a la literal con x al cuadrado? Por ejemplo, aquí tenemos un coeficiente a, porque acompaña a x al cuadrado. Aquí también tenemos coeficiente a. Y tenemos aquí coeficiente b, porque acompaña a la literal x a la 1. Aquí tendríamos otro coeficiente b. Y aquí tendríamos tres coeficientes con términos independientes. Bueno, ¿qué pasaría en este caso? Que tenemos varios términos, ¿cuál de todos escogemos o cuál de todos agarramos para resolverlo con la fórmula general? Bueno, cuando tenemos este caso, lo que podemos hacer es simple y sencillamente sumar los términos que comparten el coeficiente a, sumar los términos que comparten coeficiente b y hacer exactamente lo mismo para los términos con el coeficiente c. En este caso nos quedaría como que vamos a sumar este término y este término. Vemos que comparten en común la base literal x cuadrada y el coeficiente va a ser un más 4 y aquí sería un menos 8. Ahora vamos a hacer lo mismo para la base literal x. Vemos que para x tenemos el primer coeficiente un más 9 y su segundo coeficiente un menos 2. Y finalmente para la c vamos a sumar los términos independientes, que en este caso va a ser más 10, más 1 y menos 2, que sería 11 menos 2, sería más 9. Y bueno, todo esto estaría igualado a 0. 4 menos 8 daría igual a menos 4, entonces sería menos 4 x al cuadrado más 9 menos 2 daría más 7, que multiplica a x, y aquí tenemos un más 9, todo esto igualando a 0. Entonces finalmente nuestro coeficiente a va a ser el menos 4, nuestro coeficiente b, que acompaña a la x a la 1, va a ser el 7, y el coeficiente c, o el término independiente, sería el 9.
Y bueno, ahora sí, sabiendo los coeficientes, ya podríamos utilizarlos o meterlos en la fórmula general para resolver esta ecuación cuadrática. Y bueno, ¿qué es y qué no es una ecuación cuadrática? Bueno, en este caso vemos que tenemos una ecuación y en este caso sí que es una ecuación cuadrática, porque el exponente de su literal de mayor grado o de mayor número va a ser el 2. Por lo tanto, sí sería una ecuación cuadrática. O en otras palabras, este sería un polinomio de segundo grado porque su exponente de mayor grado o de mayor número sería el 2. Y bueno, ¿qué pasaría en este segundo ejemplo? Nos podemos dar cuenta que el exponente de mayor grado de esta ecuación sería el número 3 de x elevado al cubo. Entonces, esto como tal ya no sería una ecuación cuadrática, porque su exponente de mayor grado sería el 3 y no el 2. Entonces esto no es una ecuación cuadrática, porque esto sería como tal un polinomio de tercer grado. Entonces, como ya sabemos qué sí es y qué no es una ecuación cuadrática, recordemos que cuando resolvimos esta ecuación cuadrática obtuvimos sus dos posibles valores, o sea x1 y x2. X1 nos dio menos 2 y x2 nos dio menos 5 medios. A estos dos posibles valores que satisfacen la ecuación se les van a llamar las raíces de la ecuación cuadrática, o los posibles valores de x1 y de x2 se les van a llamar como las raíces del polinomio del segundo grado. Y bueno, los posibles valores que nosotros encontramos gracias a la fórmula general, o sea x1 y x2, se le van a llamar las raíces del polinomio de segundo grado o las raíces de la ecuación cuadrática. Y bueno, con esto concluimos la clase de hoy. Te recomiendo mucho que hayas tomado nota sobre esta clase. ¿Por qué? Porque no sé, tal vez en tu examen de admisión te pregunten, ¿sí?, la diferencia entre polinomio de segundo grado, qué es polinomio de tercer grado, qué es una raíz de una ecuación cuadrática. Todas estas cosas no te las estoy diciendo no más porque sí. Ojo, aquí no hay temas de relleno. Todo esto es muy probable que te venga en tu examen de admisión. Así que estúdialo y apréndete estas definiciones. Realmente esto que acabas de ver, literal, son 2 o 3 aciertos más que tú vas a tener en tu examen de admisión, porque esto casi nadie lo estudia, casi nadie lo sabe, ¿sí? Entonces, te estoy recomendando mucho que estos últimos videos los estudies y te aprendas todos los temas que estemos viendo, ¿sí? Ya sabes que esto es lo mejor que hay, ya sabes que esto no es un curso patito más, esto es conocimiento sin temas de relleno y nos vemos para la que sigue. En esta clase no se agregó fórmula nueva, entonces nuestro formulario general del curso de álgebra quedaría de la siguiente manera.